Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta maravillosa tarde? Bueno, me alegra mucho. Bueno, para los que no estuvieron en esta mañana en la enseñanza, les comentaba que una es complemento de la otra para que nosotros podamos entender cómo es el nombre de esta enseñanza, comprender los tiempos establecidos por el Eterno en su palabra. Entonces, les voy a dar una pequeña introducción para que lo podamos entender mucho mejor ahorita en la tarde para los que no estuvieron en esta mañana. Entonces, esta mañana hablábamos sobre que nosotros debemos de alinearnos al calendario hebreo, ¿cierto? ¿Quiénes recuerdan cuántos días tiene el calendario hebreo? 354 días. ¿Y el calendario grecorromano cuántos tiene? 365.5 días tiene el calendario grecorromano. Entonces, el calendario en el que se basa la palabra es en el calendario bíblico y es en el mismo que se establecen y que se establecieron las fiestas. Por eso es que nosotros debemos alinearnos a este calendario, ya que es el que nos da los tiempos para poder celebrar las fiestas, las Moadín del Eterno. Entonces, desde ahí partimos esta mañana y llegamos al punto de que Yeshua, toda su juventud, qué había pasado en toda su juventud, qué pasó con su madre, con su padre en ese tiempo, cuando de los 0 a los 12 años, de los 12 a los 30 años y cuando él comenzó el ministerio. Y en este momento vamos a hacer un paralelo entre Éxodo 12, 1, 13, ¿sí? Que fue el primer Pesach. Vamos a entrarnos en la fiesta de Pesach, que ya nos acercamos. Hoy ya empezamos el primer mes ¿de qué? ¿De qué mes? ¿El primer día de qué mes? De Nisan. ¿Y qué otro nombre tiene este mes? El mes de Abib, ¿cierto? Entonces, como ya entramos en el primer mes del año, esta mañana aprendíamos que también eso es un nuevo comienzo. Y nuestra Morá nos lo entregaba ahorita también cuando nos decía que es un nuevo comienzo para todos, para aquellos que deseamos de corazón pertenecer al reino de Dios, al reino de nuestro eterno Hashem. Entonces, por eso es que debemos de siempre alinearnos al calendario. El calendario hebreo está basado por fases lunares, ¿sí? El calendario grecorromano por fases solares. Entonces, eso también lo aprendíamos esta mañana, para que tomen apuntes ahí en los que no estuvieron. Entonces decíamos que Nisan o Abib era el primer mes del año. ¿Y qué sucede a los 14 días del primer mes del año? De la celebración de Pesach. ¿Pero qué sucedió en Pesach? Es cuando nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro amado Yeshua HaMashiach, entregó su vida por nosotros, para libertarnos de los pecados, para libertarnos de todo eso que veníamos haciendo incorrectamente. Él nos dio otra nueva oportunidad para poder ser libres, para poder llegar y presentarnos delante de Él, como Él se presentó delante del Padre con su vida, entregándonos. Nosotros debemos de imitarlo a Él en ser esos corderos sin mancha también. Entonces debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces vamos a empezar la enseñanza con el capítulo 12, 1, 13, del 1 al 13 de Éxodo, que fue, ¿quién recuerda qué pasó en Éxodo 12, 1? Fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto? Estaban en cautiverio, ¿sí? Y entonces en ese momento hubo una libertad. Pero en ese momento, como también lo explicaba esta mañana, había un calendario civil que regía desde Génesis 1 hasta Éxodo 11. Pero aquí hay un nuevo comienzo. En Éxodo 12 hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, ¿sí? Entendíamos también esta mañana que la salvación es individual, y lo vamos a entender ahorita con Éxodo,
porque era individual, porque es individual la salvación y que no cuando uno le dice, ore por mí para que me salve, ¿no? Sí, una persona puede orar por uno, pero eso no quiere decir que uno vaya a ser salvo, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que tener claro, porque muchas veces, como decía nuestra morada ética, también nos confiamos de que como los demás están orando por mí, pues yo voy a ser salvo, o voy a ser agradable delante del Eterno, pero yo estoy haciendo o celebrando fiestas paganas, ¿sí? También hablamos esta mañana sobre un mes que era el mes de Tamuz, ¿sí? Y Tamuz era el dios Sol, y entendíamos que en esa fecha era entre junio y julio, y entendíamos que eran los meses más idólatras que habían ocurrido. Fue cuando construyeron el becerro de oro, fue cuando Moisés bajó del monte y rompió las tablas a causa de lo que hizo el pueblo, de la idolatría que habían en el pueblo. Entonces de ahí tenemos que reflexionar, y yo esta mañana les decía, hay algo que tenemos que hacer y es examinarnos a nosotros mismos. Examinemos cómo está nuestra vida, ¿sí? ¿Será que estamos siendo agradables delante del Eterno? ¿Será que estamos siendo agradables con lo que nosotros, los actos que nosotros tenemos, hacemos? ¿Él será que nos está dando la aprobación? ¿O será que más bien en vez de estar escribiendo nuestro libro de la vida, se está borrando nuestro nombre de ese libro? ¿Sí? Por confiarnos de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que hacemos nosotros, ¿sí? De confiarnos que de pronto no, es que como mi esposa ora, entonces pues ahí como que compensamos, y mientras que cuando yo otra vez vuelvo a orar, pues ahí compensamos. No, las cosas son individuales, la salvación es individual. Y entendíamos esta mañana que nosotros somos los encargados de también instruir a nuestros hijos. Nosotros, los padres, entendíamos que Miriam y José conocían perfectamente la palabra, ellos conocían la Torá, ¿sí? Y ellos tenían la capacidad de instruir a Yeshua en su niñez, ¿sí? Aunque él ya tenía claro cuál era su propósito en esta tierra, pero ellos también lo instruyeron en la palabra, y él cumplió la Torá, cumplió todos los mandamientos hasta su muerte, ¿sí? Por eso fue ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha, que entregó su vida por nosotros. ¿Qué tal si hubiera sido una persona X que hubiera aparecido y hubiera entregado su vida? Pues no hubiera sucedido nada, ¿sí? Porque tenía que haber cumplido la palabra que el Eterno había establecido. Entonces nos centramos en Éxodo 12, 1-13. Dice, el capítulo 12 representa la culminación del libro de Éxodo. Aquí encontramos la instrucción de la fiesta de la Pascua o de Pesach, que es una figura de lo que el apóstol Pablo hablaba en su primera carta a los Corintios 5:7, porque aún Yeshua, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es como si en este capítulo encontráramos a Yeshua. Dice en el versículo 1 y 2 de Éxodo, dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de meses, será el principio del mes del año para vosotros. Por eso era tan importante que de la enseñanza de esta mañana, porque sin esa enseñanza de esta mañana no podríamos comprender lo que en realidad los tiempos del Eterno señalados por Él. Entonces aquí entendemos que Él le dio una clara instrucción a Moisés, ¿sí? Y que era a Moisés y a Aarón, ¿sí? Que este mes sería para vosotros el principio de los meses, sería el primer mes del año para vosotros. Este capítulo nos conduce a una nueva división en el libro de Éxodo. La primera división, formada por los capítulos 1 al 11, se ocupa de Moisés, el libertador. Los capítulos 12 al 14 desarrollan el tema de la liberación de Israel. Primero aparece el libertador y luego se produce la liberación. En realidad la liberación no fue llevada a cabo por Moisés, sino fue lograda primero por medio de la sangre. Se trataba de la fiesta de la Pascua, de la muerte de los hijos mayores, de los primogénitos. Luego, en los capítulos 13 y 14, por una manifestación de poder, tuvieron lugar en el cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. Por eso decimos que Dios les liberó por medio de la sangre y del poder. Y nuestra salvación, nuestra redención hoy se realiza también a través de la sangre y el poder. La sangre que el Señor Yeshua derramó al morir en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados.
Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, convierte esa salvación en un hecho real y eficaz a nuestros corazones pecaminosos. El profeta Zacarías en su libro, en el capítulo 4, 6, versículo 6, dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La redención es la obra del Señor Yeshua en la cruz por nosotros y la obra del Ruach HaKodesh en nosotros. En los versículos 1 y 2 de este capítulo nos habla del nacimiento de una nación. Cuando Israel entró a Egipto, lo hizo como una familia. ¿Cuántos entraban a Egipto? 70. Sí, entraron 70, entraban poquitos, ¿cierto? Bueno, en ese caso entraban poquitos. Duraron 215 años en Egipto, ¿sí? Y de ahí, miren lo que sucedió. Cuando efectuaron su salida, se retiraron como un pueblo. Ya no era una familia son poquitos, sino que ya salieron como un pueblo. Eran muchos, ¿sí? El detalle interesante aquí es que Dios colocó el énfasis sobre la familia, porque fue esta la que construyó los componentes básicos que dieron lugar a la formación de la nación o del pueblo. Recordamos que Faraón había obligado a los israelitas a que fabricasen ladrillos sin paja. Durante todo este tiempo que Israel vivió en el cautiverio, Dios estuvo modelando a los individuos y a las familias que habrían formar el pueblo. Fue como si Él hubiera estado preparando aquellos ladrillos utilizando la paja de los individuos para edificar el pueblo. Se ha llegado a decir que ninguna nación es más fuerte que las familias que la componen. Para Israel había llegado la hora cero y la cuenta atrás para el éxodo de los israelitas de Egipto, que comienza en este capítulo. Entonces ahí, esa es la introducción que nos está dando el Eterno, y ahora vamos a las instrucciones de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ahí ya podemos entender cómo entraron el pueblo de Israel a Egipto, cuántos salieron, ¿sí? Pero vamos a entender en realidad la instrucción de la fiesta de la Pascua, que es lo que nos vamos a entrar. Dice: hablad en el versículo 3, de Éxodo 12, hablad a la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Un cordero para cada casa. Sabemos que el cordero, ¿qué simboliza? En este momento, a Yeshua, ¿cierto? El cordero simboliza a Yeshua. Entonces, ahora eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿listo? Y decía que un cordero para cada casa, ¿sí? Dice, en este versículo se enfatiza 2 puntos. Primero, la sangre, y 2, la familia. Los israelitas se habían convertido en una nación y Dios iba a libertarlos, pero lo haría por familias, ¿sí? Y por individuos. En la familia tenía que haber un cordero en cada casa. Su sangre debía ser rociada sobre los marcos de las puertas. Y en el versículo 4 dice: mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiereis el cordero. Entonces, en ese momento ellos podían unirse, familias, cuando eran una familia o cuando estaban solamente dos, el esposo y la pareja, el esposo y la esposa, y había otros que estaban en la misma condición, se podían unir para compartir un cordero, ¿sí? Este versículo no dice nada de que el cordero fuese demasiado pequeño para la casa. Este no sería el caso, porque el cordero sería adecuado en cualquier caso. Sin embargo, era posible que la familia fuese demasiado pequeña para el cordero. Dios estaba interesado en cada individuo miembro de la familia. Cada familia debería disponer de un cordero. Pero ¿qué sucedería si la familia fuese poco numerosa? Por ejemplo, si un hombre y su mujer no tuviesen hijos, o tuviesen hijos casados que viviesen independiente de sus padres. En este caso se esperaba que la pareja se uniese a vecinos que estuviesen en la misma situación y dividiesen el cordero.
Todo miembro de cada familia debería recibir una parte del cordero, porque la celebración de la fiesta de la Pascua tenía que ser un asunto personal y privado. Es cierto que implicaba salvación y redención para la nación, pero estaba centrada en la familia. La Pascua entonces debía ser recibida y aceptada por cada individuo miembro de la familia, porque se trataba de una cuestión familiar, ¿sí? Podemos entender que sí, habían familias, pero el que recibía por fe lo que estaba sucediendo en ese momento era individualmente, ¿sí? Individualmente en cada familia, por individuo. Dice, Dios estaba presentando el procedimiento por el cual Él iba a salvar a los individuos. Nadie será salvo por ser miembro de una nación o de un pueblo o de una familia. Veamos, por ejemplo, el relato del carcelero de Filipos y la salvación de su familia, registrado en el libro de Hechos 16. Su familia no fue salva porque el carcelero creyó, sino porque, expresándolo en los términos del libro del Éxodo, cada miembro de la misma aceptó un pacto con el Cordero. Cada uno tuvo que participar del Cordero. Y ese fue el caso de nuestro pasaje. Cada miembro de la familia tuvo que demostrar su fe en esa manera. La frase pronunciada entre el carcelero de Filipos fue: creer en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no significa que si tú crees, tu familia será salva. Los miembros de tu familia tendrán que creer en el Adón, Yeshua, y entonces serán salvos. Así como en la celebración de la Pascua, cada uno debía participar y compartir este acto de fe para colocarse bajo la protección y la redención de la sangre que se encontraba fuera, rociada en el marco de la puerta de las casas. Hemos llegado al relato de una noche fatal para aquel país de Egipto. La plaga final estaba a punto de llegar sobre el pueblo. Los israelitas que habitaban en la región de Gosén fueron preservados de los efectos de las 3 últimas plagas, y el pueblo de Dios había sido liberado del juicio, pero no habían sido redimidos, libertados. Ahora, sí tenían que ser salvos, redimidos y mostrar su fe en aquella sangre. Entonces, el Padre los libertó o los excluyó de las primeras plagas, ¿sí? Pero de esta última también tenía que ver con ellos, ¿sí? Porque ¿de qué serviría de que lo que hablamos ahorita en el comienzo? En ese momento no, como alguien está intercediendo por mí, pues simplemente me hago el loco y sigo adelante, y bueno, pues yo creo en Yeshua, pero pues no hago nada por él. No soy esa herramienta útil, también como enseñamos esta mañana, que nosotros todos tenemos que ser herramientas útiles para Él, y que debemos de ser y de llegar a la estatura de este varón perfecto, que fue nuestro amado Yeshua. Entonces dice en el versículo 5 y 6, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis entre las ovejas o de entre las cabras. Ahí hay algo muy bonito que yo como que hacía un paréntesis ahí. Dice que lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras. ¿Las ovejas cómo son? Pasivas, mansas. Pero las cabras ¿cómo son? ¿Sí? Locas, las cabras. Entonces, ahí podemos entender que ese macho era... ¿Dónde vivía Yeshua cuando él vivió en el año desde su natalicio hasta su muerte? ¿Dónde vivió él? ¿En medio de qué vivió? En medio de ovejas y en medio de cabras, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender que este éxodo, este Pesach, es muy igual a la muerte de Yeshua. Entonces dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. ¿Del mes de qué? De Nisán o de Abib, ¿sí? Ahí nos está diciendo que lo tomemos el día 10. Que lo cuidemos por 4 días, estábamos hablando antes, ¿sí? Y en el mismo mes, el día 14, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Esta sección de las Escrituras es bastante interesante. Observamos que cada familia tenía un cordero. Aquella noche deben haber matado miles de corderos, porque así dice el versículo 6.
Toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Todos aquellos corderos representaban a un cordero que venía en el futuro. ¿Y quién era ese cordero? Yeshua. Dios miró a todos los corderos como si fuesen aquel único cordero, el Señor Yeshua, que fue el cordero de nuestra Pascua. Fue muerto en sacrificio por nosotros. Esta fiesta claramente señalaba a la venida del Adón Yeshua al mundo. En el versículo 7 dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. ¿Ustedes qué creen que significa esa sangre en esos dinteles? ¿O por qué Él ordenó hacerlo? Eso fue un acto de ¿qué? Un acto de obediencia, ¿cierto? Porque muchos, aún también del pueblo de Israel, no lo hicieron y tuvieron que pasar por esa plaga. O sea, el Padre no hizo caso omiso a los que no hicieron caso, sino Él, a los que hicieron caso, a ese acto de obediencia, les dio la oportunidad de que listo, fue una ordenanza que Él tuvo. Entonces, los que lo obedecieron, Él pasó por alto esa familia. Dice: los israelitas tenían que colocar la sangre del cordero fuera sobre el marco de la puerta de la casa. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría por alto aquella casa. Dentro de la vivienda, la familia estaría comiendo el cordero y por la fe es como si estuvieran participando de Yeshua. Los niños no sabían qué estaba ocurriendo, entonces corrían peligro de la muerte por no haber llegado a la edad de asumir sus responsabilidades. ¿Cuál era la edad de asumir las responsabilidades en ese entonces? ¿Cuántos? No, los niños a los 12 años tienen responsabilidades, puede asumir ya, puede ser independiente de hacer sus cosas, ¿sí? De irse y vivir solo. O a los 18. A los 18 años, ¿sí? Esos de 18 años ya la persona podría ser, o sea, podría ya desarraigarse de su padre y poder hacer su vida aparte, podría conseguir su esposa. Por eso en esa mañana se me pasó un punto y era de que Miriam, ¿sí? Miriam era virgen, y cuando hablamos de una virgen es ¿de qué edades podemos hablar? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en ese momento podemos hablar que una mujer virgen estaba entre los 14, 15 años hasta los 18 años. Digamos que por eso hablaba de una mujer virgen, y de ahí podíamos hallar qué edad tenía María cuando quedó embarazada, ¿sí? Porque uno dice, ¿cómo así? O sea, ella era virgen, pero entonces tenía, no sé, 35, 40 años, ¿no? Ese era un rango de edades que era la virginidad. O sea, hasta los 18 años se establecía la virginidad. De ahí para allá ya podía tener, o ya podría ser independiente y poder tener también, digamos, un hogar aparte, ¿sí? Por eso fue que ella quedó embarazada virgen, ¿sí? Y podemos entender muchas cosas de lo que el Eterno nos puede enseñar con eso. Entonces hablábamos de los niños, de asumir la responsabilidad. Dice: no porque la sangre cubría con su protección a cada miembro de la familia, ¿sí? Entonces en el versículo dice: y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Cada una de las instrucciones relacionadas en esta fiesta tenían un significado específico y un mensaje. Este versículo nos habla del compañerismo de la familia. Los miembros de la familia comenzaban juntos la celebración de la Pascua. También se nos dice que tienen que comer la carne del cordero asada al fuego. El fuego nos habla del juicio, porque tiene que haber un juicio del pecado. Debían comer el cordero con pan sin levadura. La levadura representa el pecado y el pan sin levadura simboliza a Yeshua como aquel de quien tenemos que alimentarnos. Además, debían participar de esta comida con hierbas amargas. Aunque existen diversos significados atribuidos a estas hierbas, en este contexto ilustran el hecho de que la expresión humana, una experiencia, no serán siempre gratas después de haber recibido a Yeshua como nuestro Salvador.
Así es que las hierbas amargas acompañan a la redención. Esto quiere decir que cuando nosotros aceptamos a nuestro amado Yeshua en nuestras vidas y empezamos a hacer esas herramientas útiles, todo no va a ser color de rosa, como decimos aquí en Colombia, sino que también vamos a ser probados y van a haber tiempos amargos, ¿sí? Entendíamos esta mañana que Yeshua, después de la Tevilá, ¿qué pasó? ¿Sí? Tuvo que pasar 40 días y 40 noches en el desierto, y durante ese tiempo fue tentado, ¿sí? Entonces todo no fue bonito, todo no fue algo agradable, ¿sí? Y aún él no terminó de una forma agradable, ¿sí? Porque Él murió en el madero por nosotros, y no creo que eso haya sido agradable. ¿O ustedes qué pensarían si ustedes tuvieran que ser crucificados? ¿Sería algo bonito para ustedes? ¿Una experiencia muy linda? ¿Sí? Desde ahí podemos comprender el dolor que también él sintió, porque él era un ser humano. Él sintió un gran dolor cuando lo estaban clavando en ese madero, ¿sí? Porque era un ser humano. Cuando brotaba sangre de su cuerpo, ¿sí? Todo eso eran expresiones, era un ser humano como nosotros. ¿Listo? Entonces, en el versículo 9, no comeréis nada de él crudo ni hervido en el agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. El cordero sacrificado no podía comerse crudo porque representaba el juicio del pecado en las vidas humanas, lo cual requeriría un sacrificio y el fuego que simboliza el juicio. Cuando un ser humano acude a Yeshua, viene como un pecador. Tampoco podía un cordero ser cocido en el agua. Esto significa que debemos confiar en Yeshua y solo en Él. Solo en Él, no hay nadie más, ¿sí? Él fue el que nos redimió de nuestros pecados. Entonces, en el versículo 10 al 12, y no dejaréis nada de Él para la mañana, sino que lo que quede de Él para la mañana lo quemaréis al fuego, y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias y vuestros pies, y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasará por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Él mismo fue el que tomó cartas en el asunto en ese instante, ¿sí? Pero aquí nos dice que ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos que estar preparados, porque al otro día, ¿qué ocurrió? Al otro día fue que salieron de Egipto, de Misraín. Entonces tenían que estar preparados para salir. ¿Qué pasaría si no estaban preparados? ¿Qué pasaría por allá? No, es que se me quedó el bolso atrás, no, se me quedó la maleta. No, por eso Él nos dio unas instrucciones claras, que al terminar de comer el cordero, nosotros debemos de ya estar listos para la salida. Dice, la idolatría que reinaba en Egipto y de la que iban a salir los israelitas era como un símbolo del mundo. Deberían comer apresuradamente y preparados para salir de viaje. Estimado amigo, cuando vengas a Yeshua deberás acudir vestido y preparado para salir del área mundana, controlada por el sistema que se opone a Dios. Todo lo que pertenece al mundo se opone a Dios, porque es lo que nos quita del primer lugar, nuestro eterno, como nos hablaba nuestra morada ahorita. Quitamos el primer lugar y lo volvemos las cosas del mundo, nuestro trabajo, nuestra familia, aún nuestra familia, ¿sí? Todas las cosas que a nosotros nos agradaban antes. Y no, que los paseos, no, pero es que es Shabbat este fin de semana, pero es que me invitaron a un paseo. Y no, como que voy primero al paseo y después si vengo a la otra semana, vengo a Shabbat. Dice, apartándote de tus valores y sin involucrarte en nada de lo que caracteriza a esa zona de influencia. No creas que puedes convertirte a Yeshua y continuar viviendo bajo el control del pecado. Eso no significa que no cometas ocasionalmente algún pecado o acción que Dios desapruebe. Ya, eso no quiere decir que
que podemos pecar, ¿no? Sino que vamos a cometer errores, que de pronto él pues no aprenda, pues somos seres humanos y estamos siendo destruidos, ¿sí? Pero en este momento, cuando nosotros ya conocemos la verdad, es algo muy diferente, ¿no? Cuando nosotros ya nos hablan de una verdad absoluta, de su palabra, de su Torá, de regresar a la senda antigua, nosotros ya no tenemos excusa para seguir pecando en el mundo y hacer las cosas que nos agradaban antes. Dice, más bien quiere decir que no desarrollarás el hábito de vivir de acuerdo con un modelo pecaminoso, ajeno o opuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. El Eterno dirigió estas plagas una por una contra los principales dioses de Egipto. Todos aquellos dioses demandaban una ofrenda de los hijos mayores de cada familia. Por eso Dios concentró sus ataques contra todos los ídolos que representaban a los falsos dioses de aquel país. Por eso fue que Él los castigó con los mismos dioses que a ellos le rendían culto. Con esos mismos el Eterno les quiso decir, no son ellos, no son estas cosas, ¿sí? Sino soy yo. Ellos adoraban al Dios Sol, y ¿qué les envió Él? Oscuridad. Ellos adoraban a las ranas y los inundó de ranas, ¿sí? Entonces eso nos hace comprender, y lo que les quería hacer entender a ellos es que no eran esas cosas. Ellos, esa idolatría tan grande que tenían en ese momento, tenían que dejarla a un lado y enfocarse en el único Dios, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, el que estaba desde el principio de todo. Y la sangre, en el versículo 13, y la sangre os será por señal, y las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dice, los israelitas no fueron salvados por formar parte de la descendencia del patriarca Abraham, ¿sí? Porque sabemos que todos descendían, tanto los israelitas como los egipcios descendían de Abraham. Si los egipcios hubiesen obedecido los mandatos de Dios, también ellos se habrían salvado. Dios dijo, cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Nadie fue salvo porque estuviese viviendo en la mejor manera que podía, por ser una buena persona o por ser honesto. No se les dijo que durante la noche saliesen de sus casas para contemplar la sangre que estaba en los marcos de sus puertas. Solo tenían que tener confianza y fe en la eficacia de aquella sangre. Tampoco fueron salvos por haber cumplido con el rito y ceremonias de la circuncisión o por pertenecer a un grupo practicante de alguna religión. Reitero que Dios dijo, cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Los miembros de las familias no podían alegar ni obras, ni méritos personales, ni ninguna otra cosa. Por ello, ¿quiénes fueron salvados aquella noche? Aquellos que creyeron en nuestro Eterno, aquellos que rociaron la sangre por los marcos de las puertas, confiaron en su eficacia, y aunque yo no pueda comprender completamente Dios y su obra redentora, creo en su palabra, creo en lo que Él dice, y Él ha declarado en la sangre derramada por Yeshua, me ha salvado, y que ninguna otra cosa logrará mi redención y liberación. En aquella trágica noche de Egipto se produce la muerte del hijo mayor de la casa que no estaba protegida por la sangre. Es que la aplicación de esta en los marcos de las puertas de las casas era una indicación de la fe de sus moradores, lo cual corresponde a la actitud y depositar una fe personal en la persona y la obra de Yeshua en la cruz. Entonces podemos entender la obediencia de los que tuvieron obediencia. El Eterno les dio una nueva oportunidad, ¿sí? Porque obedecieron. Entonces Él vio la sangre en sus puertas y pasó por alto
lo que de pronto muchos habían venido haciendo también de una u otra forma, actos pecaminosos porque estaban contagiados de la cultura egipcia, ¿sí? Venían haciendo cosas que no le agradaban al Eterno, pero en ese instante, solo con el hecho de obedecer lo que el Eterno les había dicho por medio de Moisés, ¿sí? Porque Moisés fue el elegido para darles esas indicaciones. Los que creyeron que en Moisés, en la palabra que el Eterno le había dado a Moisés, para que ellos fueran salvos, pues también fueron salvos, ¿sí? Porque creyeron por medio de la fe. Y eso es lo que hay veces a nosotros mucho nos falta, creer que el Eterno, por la fe que nosotros tenemos, que Él nos va a redimir y que nuestra vida va a cambiar y que nosotros vamos a ser unas personas nuevas, ¿sí? Cuando Yeshua entregó su sangre por nosotros, Él nos entregó un nuevo comienzo, nos dio la posibilidad de poder reivindicar todos nuestros pecados, toda nuestra vieja naturaleza, todo lo que nosotros veníamos haciendo para empezar una vida digna, ¿sí? Alineada a su palabra, alineada a lo que Yeshua también nos vino a enseñar, ¿sí? Y lo hemos reflejado en los evangelios, las instrucciones, lo que Él hizo durante 3 años y medio que Él estuvo en esta tierra, ¿sí? Cumpliendo su palabra, enseñándonos lo que Él nos quería, en lo que Él nos quería enfocar, ¿sí? Entendiendo que las cosas no se hacían porque la otra persona se los imponía, ¿sí? También por ahí vemos que Juan en algún caso, en una parte cuando estaba en el río Jordán, él les dijo que ya iba a venir el Salvador y que iba a traer juicio sobre aquellos que no le obedecían. Y ahí fue cuando muchos conocedores de la palabra se fueron allá, pero por miedo, ¿sí? Pero no era por un convencimiento completo que ellos tenían, ¿sí? Simplemente por miedo, no, yo lo voy a hacer como por miedo porque vaya y sea que verdad venga y nos traiga juicio para nosotros. Pero él no iba a ver eso, él iba a ver a lo que había en su corazón en ese instante, lo que había en cada uno en ese momento. Dice, en el Evangelio de Juan 3:36 está registrada la siguiente palabras de Yeshua: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces debemos de aceptar en este Pesach, los que son nuevos, los que entran nuevos, los que van a hacer la Tevilá, en este es un gran paso que van a dar, es algo maravilloso. Más o menos hace como un año y medio aproximadamente, el Padre me dio la oportunidad de hacer esa Tevilá tan anhelada, ¿sí? Y de tener un cambio, dejar todo lo que yo venía haciendo del mundo y de nacer de nuevo, de nacer y ser una persona nueva, pero en Yeshua HaMashiach. Y fue algo maravilloso, que sí, que van a empezar pruebas, porque Él va a probar nuestros corazones a ver que nosotros qué tan sincero vamos a ser en esa Tevilá, ¿sí? Pero a la final, cuando uno logra esa victoria, siente un alivio grandísimo, que no quiere decir que no va a seguir pasando por pruebas, porque cada vez que uno es probado, cada vez que la fe nuestra es probada, es mirando a ver nosotros cómo estamos, ¿sí? Pero cada vez que tenemos esa victoria, es hermoso, es maravilloso, porque estoy haciendo las cosas correctas, ¿sí? Y nos lleva a dar un paso más grande, y es cuando el Eterno nos da la oportunidad de avanzar, de poder ser siervos que llevamos su palabra y la podemos divulgar por el mundo, ¿sí? Porque Él nos trajo acá fue para eso, para que nosotros podamos ser esos siervos que llevemos su palabra, y que más que esta casa donde nos ha establecido Él, que nos ha dado la palabra de vida, palabra verdadera, que no se rinde hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, sino está basada y regida sobre la palabra, sobre la Torah. Entonces hay muchos que despreciamos esto, hay muchos que simplemente venimos y nos sentamos y ya creemos que con eso ya vamos a ser salvos, ¿sí? Nosotros aquí estamos siendo llamados para también actuar, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a actuar también regando su palabra por todo el mundo, porque todo el mundo tiene que conocer la verdad, ¿sí? Que se conviertan ya, o sea, que ya se convenzan de nuestro Eterno, ¿sí? De lo que Él hizo por nosotros y el plan perfecto para ellos,
¿sí? Que sacar a muchas personas de que están en cautiverio de ese Egipto que es el mundo, sacarlos de allá, arrastrarlos para este lado, ¿sí? Y nosotros, el Padre nos ha dado la oportunidad de que nosotros tengamos esa verdad absoluta, para que nosotros, por medio de su Ruach HaKodesh, cuando recibimos la Tevilá, por medio de su Ruach HaKodesh, no somos nosotros, sino es Él, ¿sí? Sino es el Eterno, el que obra en medio de las personas. Por eso dice que nosotros debemos de ser esa fuente de agua viva, que nosotros tenemos de que darle de esa agua viva a los que necesitan, a los que están allá afuera. Pero hay veces nos da miedo hablar de Él. Hay veces nos da temor de que irán esas personas que están allá afuera. ¿Sí? No, porque vamos a tener miedo si Él dijo que nosotros íbamos a ser despreciados, ¿sí? Que iban a hablar mal de nosotros. Pero nosotros tenemos el pleno convencimiento de lo que el Padre nos ha entregado y tenemos un privilegio en esta casa de que Él nos haya dado la verdad para divulgarla por el mundo. Entonces, ahora nos vamos a enfocar, les voy a dar unos versículos donde en la palabra nos habla de esta hermosa Moed, de esta Moed de Pesach, esta fiesta de Pesach. La primera está en Números 28:16, dice, el mes primero, el día 14 del mes, Números 28:16, el mes primero, el día 14 del mes, será la Pascua del Señor. Eso está en Números 28:16. En Levítico 23:5, el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. En Números 9:2-5, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. Este versículo es muy bonito porque por eso es que nosotros debemos alinearnos al calendario, ¿sí? Porque nos dice que los hijos de Israel celebran la Pascua a su tiempo señalado. Si nosotros no conocemos el calendario, no lo vamos a poder celebrar en el tiempo que Él ha establecido, sino lo vamos a celebrar como lo hacen en la Semana Santa. Ellos, no, pues como es Semana Santa, pues me imagino que esa es la Pascua, ¿sí? Entonces vamos a celebrarla igual y no nos enfocamos en estudiar por qué esta iglesia católica celebra la Semana Santa y por qué en esa fecha, ¿sí? Resulta que hace mucho tiempo Constantino también influyó mucho en estos tiempos y él en medio de un concilio, el concilio de Nicea, se reunieron para cambiar esas fechas. Él dijo, vamos a celebrar la Pascua, pero no lo vamos a hacer con respecto a los judíos, porque él odiaba a los judíos, lo vamos a hacer de la siguiente forma, y fue cuando ahí fue cuando nació también el calendario grecorromano, ¿sí? Y por eso es que se celebran muchas fiestas que no van de acuerdo al Padre, ¿sí? Por ahí estábamos viendo que ahorita en junio y julio, lo que hablamos del mes de Tamuz, que cae en esos días, la idolatría tan tremenda que hay en esos tiempos, esa idolatría a la que estábamos nosotros aferrados, porque ya esta mañana también les decía, qué hermoso cuando uno se alinea al calendario bíblico, porque cuando nos basamos con el calendario grecorromano, lo que nosotros hacíamos era esperar esos días festivos que estaban marcados con rojo, porque ese día nos podíamos ir a pasear. Y ese día lo esperábamos con ansia, y cuando hay un mes, creo que era el mes pasado, no había ningún festivo. Marzo no hay ningún festivo, nos tocó seguir derecho, nos tocó seguir de chorro, como dicen por ahí. Entonces, en este mes, en estos 2 meses, se celebran mucha idolatría y veíamos que era San Pedro, San Pablo, mejor dicho, a la Virgen María, tanta la idolatría tan tremenda. Pero qué hermoso es cuando nosotros nos enfocamos en el calendario hebreo y podemos anhelar la llegada de esas fechas de la fiesta, cuando las podemos entender, de que como por lo menos la que estamos enseñando en este momento, la Pascua, mi anhelo es llegar a ese día para poder celebrar la Pascua, la conmemoración de la Pascua, y recordar otra vez, de nuevo, lo que hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach por nosotros. Porque en una palabra dice, y le recordarás, y le recordarás, y le recordarás, ¿sí? Son fiestas que se establecieron por siempre, para toda la eternidad. No es que eso fue por cierto tiempo y ya no debemos de celebrarlas.
Sí, ahí tenemos que celebrarlas, porque acá nos está diciendo, cuando nos alineamos al calendario, es para siempre, nos está diciendo que es para siempre, para toda la eternidad. Esta mañana les enseñaba también que el Eterno mismo es el que hace los cambios. Decíamos que hubo un calendario desde Génesis 1 hasta Éxodo 11, ¿sí? Pero ahí modificó todo. Él ahí modificó tanto en los comienzos de mes, porque en ese momento hasta Éxodo 11, el mes de Abib era el mes 7, ¿sí? Pero desde ese momento, desde Éxodo 12, Abib pasó a ser el mes primero, mes cabeza de año. Entonces, por eso es tan importante alinearnos al calendario. Listo, y dice Números 9:2-5, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado, el día 14 del mes al atardecer. La celebréis en su tiempo señalado, la celebréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moshe a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua y el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto del Sinaí, tal como el Adón había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En Josué 5:10, estando los hijos de Israel acampando en Gilgal, celebraron la Pascua a la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. En segunda de Crónicas 35:1 dice: entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Esdras dice: los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ezequiel 45:21, en el mes primero, en los 14 días del mes, será para vosotros la Pascua, fiesta de 7 días. En ella se comerá el pan sin levadura. En Números 9, 10, 11, habla a los hijos de Israel y diles: si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, pues sin embargo celebrar la Pascua del Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes, al atardecer. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Aquí nos habla algo muy importante, y es de que los que no la podían celebrar por estos motivos, ¿sí? Porque esta es una fiesta de peregrinación, todos tenían que ir a Jerusalén. Entonces, los que no estaban, o los que estaban de pronto inmundos por un muerto en sus casas, ellos tenían un mes para purificarse y lo podían celebrar al siguiente mes, ¿sí? Ese caso es de allá, pero dice que acá es para los que estén por todo el mundo, ¿sí? Que es para y nosotros somos los que fuimos esparcidos por todas las naciones. Entonces para nosotros también es esta ordenanza de celebrar la Pascua del Señor. Eso es lo que también tenemos que comprender para poder nosotros, entrar a los perfectos tiempos del Eterno. En segunda de Crónicas 30, 2, 3, pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea de Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no habían sacrificado en número diferente, sino el pueblo se había reunido en Jerusalén. Ahí podemos entender en toda la palabra, y podemos entender que la palabra es una sola, ¿no? La palabra se complementa a sí misma, no le quita ni se pone. Entonces podemos ver, hicimos un recorrido por varios pasajes de la Biblia donde nos hablan de la Pascua, de la celebración, quiénes la celebraron, en qué momento la celebraron. Entonces, ahora vamos a entrar a la recta final de esta enseñanza. Y hay un versículo que es muy confrontante, y es en 1 Corintios 11, 27, 34, donde vamos a empezar a desarrollar y hablar sobre el comer el pan indignamente, ¿sí? Ese comer ese pan, podemos entender que el pan, ¿quién es? Yeshua,
Entonces, el tomar de ese pan indignamente, ¿a qué nos llevaba? Entonces, Pablo nos enseña muchas cosas. En Corintios le enseñaba a la iglesia de Corintio, pero esto es para todos, para que nosotros todos lo podamos comprender, para que no llegamos a ese Pesaj y comer del pan indignamente y nos acarreemos juicio por comer ese pan indignamente. Entonces, primero, pues vamos a saber y a conocer cuál es el significado del pan y cuál es el significado del vino. Dice, el pan era el símbolo de la ley. Al tomarlo, Yeshua como emblema, significa también que Yeshua en su persona y obra resume el código de la alianza antigua. En otras palabras, la forma de vida para el discípulo es Yeshua mismo, su vida y su actividad. Yeshua dice que el pan es símbolo de su cuerpo. El cuerpo en la mente hebrea representa la manera en que una persona está presente en el mundo, en la forma como ésta vive, y por lo tanto el impacto en qué manera de vivir genera en la historia. De esta forma, las opciones de Yeshua transformadas en actos son cuerpo. Los gestos con los que comunica sus sentimientos son cuerpo. Sus pensamientos exteriorizados en palabras son cuerpo. Yeshua invita a los discípulos a comer del pan. El acto de comer o masticar adquiere en el testimonio bíblico un carácter simbólico. Es más que solo consumir alimento. El comer hace referencia al acto de aprobación de una determinada realidad para asimilar e interiorizar de tal forma de que ya sea la parte indisociable de quien la come. En ese sentido, comer el pan en la cena del Señor significa que hacemos propias las ideas de Yeshua, su voluntad, sus sueños y anhelos, los cuales son del Padre para cuando estuvo en la tierra. Los tradujo en actos de amor, justicia y misericordia. En resumen, el darles el pan a sus discípulos, Yeshua les estaba diciendo: hagan suya mi vida, mi forma de pensar y actuar. Anuncien también con sus pensamientos, traducidos en acciones, que el reino de los cielos se ha acercado. Al darnos el pan en la cena del Señor, en su mensaje, ese es su deseo. Yeshua, por medio de su cuerpo, posibilita la renovación y transformación del mundo conforme a los propósitos del reino. Entonces, todo lo que nos enseña el Padre. Entonces, por eso debemos entender, cuando nosotros nos acercamos a esta fiesta de Pesaj, debemos de comprender eso, de cómo es que vamos a tomar esa cena, ¿sí? Porque dice que nuestros pensamientos los transformemos en acciones, esos pensamientos buenos y agradables, ¿no? No vamos a todo lo que nosotros pensamos y a hacer cosas que no van con respecto a la palabra. El vino, en el texto bíblico, el vino simboliza el amor de Dios en la alianza con su pueblo. Es el testimonio de los evangelios sobre la última cena. El vino representa la sangre de Yeshua, precisamente fue derramada por amor. Es el Hijo, la manifestación máxima del amor del Padre. Por eso, la cruz es la expresión de todo lo que se opone a Él. La sangre puede simbolizar el amor derramado, entregado hasta la muerte, y desde la muerte ese mismo amor genera vida y vida en abundancia. El vino entonces es señal de amor y perdón, pues el perdón, una de las expresiones más sublimes del amor. En la cruz, en el madero, estará concentrándose todo lo nuestro que se opone a Dios, y en la sangre se manifiesta el perdón a ese rechazo que de nuestra forma de vida ha evidenciado. El perdón de nuestros pecados es posible por su sangre. Beber vino en la cena del Señor significa asumir ese perdón que ha sido ofrecido de parte del Padre a través de Yeshua. Representa la conciencia de que por más terrible que hubiese sido la manera como nos opusimos a Él, nos perdona sin abrazarnos a Yeshua. Si abrazamos a Yeshua. Beber el vino entonces representa la disposición a amar de quien lo beben, a amar de la misma forma que Él, sin esperar nada a cambio. Tomar la copa evidencia también la disposición a perdonar las ofensas de los demás.
así como Él ha otorgado el perdón. Entonces miren lo maravilloso el significado de tanto el pan como del vino. Entonces, ya comprendiendo qué es el pan y qué es el vino, vamos a 1 Corintios 11, 27, 34. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa, sin honrar el cuerpo de Yeshua, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, por eso les hablaba mucho de la palabra examinar hace un rato. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, Dios nos juzgará de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, del Adón, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Vamos a centrarnos en una palabra que dice en la primera, en el 27, dice: por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna. Vamos a ver qué significa indigno. Dice, este vocablo se dice especialmente a una persona que no tiene mérito, valor, merecimiento, virtud o alguna estimación o disposición para algo, que es inferior a la calidad o el merecimiento a alguien, o que no pertenece a las circunstancias o causas. Despreciable, impúdico, desvergonzado, vil, indecoroso, malo, rastrero o deshonroso. Te nace esa palabra, ¿no? Indigno. Cuando hay una persona indigna, es todo lo que acabé de leer, todo lo que les acabé de decir. Es una persona que no tiene mérito, que no tiene valor de recibir ese preciado momento, ¿sí? Ese pan de vida que Él nos quiere dar. Entonces, por eso debemos de examinarnos mucho. Examinemos cómo está nuestra vida. Por eso el Padre ha permitido que hoy, 1 de Aviv, a 14 días de celebrar la Pascua, tenemos todavía un tiempo para poder examinar nuestras vidas y poder saber cómo estamos nosotros, ¿sí? Y poder llegar a ese día y que no seamos indignos en su mesa, en su cena. ¿Listo? Entonces, para que lo podamos comprender. Dice, la advertencia de tomar la cena del Señor indignamente. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Eso está en 1 Corintios 11, 27. Dice, después de haber explicado el significado de la cena del Señor, el apóstol Pablo les advierte que al momento de participar de ella deben de tener cuidado de no hacerlo de manera indigna, ya que de lo contrario será culpables de menospreciar el sacrificio de Yeshua. Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Eso está en el versículo 28. La palabra indigno hace referencia a ser irreverente o practicar de un evento solemne y santo de forma inapropiada, es decir, estar en pecado oculto o rebelión, intentar participar de un evento de comunión con un Dios santo. La idea de esta completa santidad es para acercarse a Dios y no es exclusiva del Antiguo Testamento, sino es un requisito indispensable de todos los tiempos. Por ejemplo, cuando el Eterno instituía las leyes levíticas en cuanto a los sacerdotes, demandó que estos fueran purificados adecuadamente porque se acercarían a un Dios santo.
Y leemos un versículo que está en Levítico 21:6. Dice: deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. Levítico 21:6 dice: en el tiempo de la ley se pagaba con la vida el acercarse inmundamente delante de Dios. Le pasó a Nadab y a Abiú, quienes murieron por ofrecer fuego extraño a Dios. Dice en Levítico 10:1-2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima aparecieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado. Como consecuencia fue un fuego ardiente, salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron allí ante el Señor. Levítico 10:1-2. En otra ocasión muchos israelitas murieron como consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado previamente. Eso está en 1 Samuel 6:19-20. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? 1 Samuel 6:19-20. También Usa, quien no era un levita consagrado, murió al tocar el arca del pacto cuando ésta caía. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Está en 1 de Crónicas 13:9-10. Ahora, en esta época, tal vez Dios ya no mata inmediatamente a aquellos que se acercan inmundamente. Sin embargo, eso no nos quita el mandato de santificarse delante de Él. En Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hebreos 12:14 dice, es el versículo anterior, dice: muchos creen que Dios ha cambiado su opinión en cuanto a vivir en temor y temblor delante de su presencia, y abusan de la gracia confiados en que la salvación es sin obras, pero es cierto que sus demandas de santidad no han cambiado. Sus demandas de santidad no han cambiado. Él siempre nos está exigiendo que nosotros debemos de presentarnos delante de Él de una forma agradable, ser santos delante de Él también. Dice en Filipenses 2:12: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahí nos está dando una indicación, ¿sí? Que siempre, ¿sí?, nos esforcemos por demostrar los resultados de la salvación, obediencia y reverencia y temor. Filipenses 2:12. Bueno, por lo tanto, los creyentes no debemos tomar la cena del Señor indignamente, sino toda nuestra vida debe estar libre de pecados ocultos, y por ello el apóstol Pedro nos exhorta a vivir santa y piadosamente. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:13-19. Les voy a leer un pedazo. Dice: así que se preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Yeshua sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a sus viejas maneras de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces,
no volvamos a lo anterior. Sí, eso trae consecuencias para nuestra vida. El volver o dar un paso atrás es el significado de que hay algo todavía arraigado muy dentro de nosotros, que eso es lo que nos inclina a volver al mundo. Hay algo que todavía nos gusta del mundo, ¿sí? Y no hemos desarraigado eso de nuestro corazón. Por eso nos decimos en el comienzo, examínense, ¿sí? Examinémonos a ver qué es lo que no nos deja seguir en los caminos del Eterno, ¿sí? ¿Será el dinero? ¿Será el amor al dinero? ¿Será el amor a las cosas materiales del mundo? ¿Será el amor no sé, el primer amor debe ser nuestro Eterno? ¿Será lo que está de ahí para atrás? Entendamos que en estos momentos nosotros, lo primero es nuestro Eterno. Si lo primero en nuestra casa es nuestro Eterno, créanme que todo lo otro, todo lo demás, se va dando y se va guiando por Él, porque tenemos su rúa. Y por medio de su rúa Él nos va enseñando. Y yo siempre digo que el rúa en nuestras vidas es como una alarma que nos impide volver atrás, volver a pecar, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos esa tevilá, cuando nosotros hacemos la tevilá, es un acto donde dejamos y aceptamos que vamos a ser unas personas nuevas y que dejamos toda nuestra humanidad, todo lo que veníamos haciendo, lo vamos a dejar atrás para ser unas personas nuevas, ¿sí? Por eso les decía que muchos vamos a ser criticados, muchos vamos a ser golpeados, muchos nos van a decir, nos van a insultar, pero nosotros debemos de siempre estar parados, firmes, ¿sí? Porque Él mismo nos dijo, ¿sí? Que íbamos a pasar por muchas aflicciones, porque nos iban a decir muchas cosas, pero lo más importante es que siempre nos mantengamos, que siempre cuando recibamos un consejo o estemos hablando con alguien, que sea una persona sabia, ¿sí? Porque muchos nos pueden venir a hablar al oído de nosotros y nos pueden hacer desviar. Por eso es que también les decía, se la pasan de una iglesia en otra y en ninguna son felices, en ninguna son contentos, porque hay algo también aferrado todavía dentro de nuestras vidas. Dice, en estos versículos el apóstol Pedro nos da 3 razones por las cuales debemos vivir santos delante de nuestro Señor. La primera es porque Él es santo y somos sus hijos. Como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros debemos serlo también. En segundo lugar, Pedro dice que debemos vivir santa y piadosamente porque todos daremos cuenta con Dios, y si vivimos en pecado, un día seremos castigados por nuestras iniquidades. En tercer lugar, debemos ser santos porque el precio de nuestra salvación es santificación. Es la sangre de Yeshua HaMashiach, de tal forma que si pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la misma sangre del Cordero del Adón. Tenaz, ¿no? Siempre tengamos en cuenta eso, cuando tengamos esos anhelos de pecar, pensemos, vamos a pisotear la sangre de nuestro Eterno, de nuestro amado Yeshua. Tengamos mucho cuidado, porque aquí no está mismo que eso también trae juicio, y vamos a ser castigados por nuestras iniquidades. Dice, en Hebreos 10, 26, 31, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y que el fuego violento se consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos que Él dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Aquí nos está dando también, piensen antes de pecar, piensen el enojo que crean ante Dios, porque aquí nos están diciendo que cuando ya no se nos ha dado la palabra, o sea, cuando ya nosotros conocemos su verdad, o
O sea, nosotros aquí no estamos ninguno exceptos de recibir el juicio si pecamos, porque ya todos escuchamos, a todos se nos ha dicho, ¿sí? Entonces es una indicación para esta noche que el Padre nos está diciendo: tengan cuidado cuando sean tentados o tengan ganas de pecar, ¿sí? Tengan mucho cuidado, porque esto el Padre les pagará como se merecen, ¿sí? Y ya los alejará y nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Nosotros debemos es de esforzarnos. Por eso nos decía anteriormente: esfuércense siempre en conseguir y de agradar a nuestro Eterno. Pero esfuércense, porque Él mismo sabe que en este mundo, el sistema de este mundo es fuerte, ¿sí? Que todo nos atrae por las cosas bonitas que vemos afuera, ¿sí? Que a los deseos carnales que hay todavía en nuestras vidas. Entonces siempre, nada más con el hecho de pronto de no asistir a un Shabbat, yo les cuento un día que yo soy independiente, pero un día que me tocó ir a hacer un trabajo un sábado, yo estaba en ese lugar y yo miraba para todos lados y decía: ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Acá yo no tengo que estar yo no tengo por qué estar acá, ¿sí? Ni mucho menos haciendo cosas que el Padre no me ha ordenado. Y estaba en el día de reposo y me sentía tan mal en ese día que de una salí allá y me vine para acá. Y cuando uno llega acá siente esa tranquilidad, porque es encontrarse con una familia que está enfocada hacia el mismo plan del Eterno. Y eso es hermoso, porque cuando nosotros aceptamos que ustedes son una familia, porque aquí todos nos conocemos, somos como una familia, ¿sí? Entonces es hermoso llegar a esta familia y ser recibido por todos y saludar y abrazar y compartir con personas que están en el mismo ruda, que están guiadas por lo mismo, por la misma palabra, por esa palabra que Él ha implantado en esta casa. Dice: debemos vivir en santidad delante de Dios, no abusar de la gracia llevando una doble vida y ocultando pecados, ya que al final todos compareceremos delante del Santo de los santos. Y por ello también Pablo dice a los Corintios: a todos nosotros, si participamos de un evento tan solemne y santo como la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Yeshua, debemos purificarnos y no participar de esta comunión si estamos en pecado. Tengamos mucho cuidado de lo que nos están diciendo, ¿no? No les digo, hay 14 días para ponernos a cuentas, ¿sí? Hay tiempo. Por eso el Padre es tan hermoso, que Él nos da un tiempo para ponernos a cuentas. Él nos habla antes, ¿sí? De que pueda caer juicio con nosotros, de que caiga juicio sobre nosotros, de celebrar esa cena indignamente. Cada quien examínese a sí mismo. Dice: por esta razón, en el versículo 21, por esta razón, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Yeshua, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. En el 31 dice: si nos examinamos a nosotros mismos, Dios nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. La disciplina es amor. Cuando el Padre nos disciplina es amor. Así como cuando nosotros, los que tenemos hijos, cuando nuestro hijo está haciendo algo mal, hay disciplina sobre este hijo y tenemos que hacerlo, ¿sí? Nosotros como padres tenemos que disciplinarlos, porque si no, más adelante aquellos niños que en su momento eran como tan inocentes, que pobrecito, que no rompía un plato, más adelante se van a destapar de realmente como son. Entonces, por eso también en esta mañana hablaba que los padres son los encargados de formar a sus hijos, ¿sí? Para que cuando estén en una juventud no digan: no, yo me aparto a las cosas del mundo porque son más agradables que lo que hacen acá, ¿sí? Sino que reciban y se alineen a la palabra, y que sea como ese agrado cuando nosotros nos hablan de la palabra y cuando nos están instruyendo, cuando nos dicen: venga, usted está pecando, deje de pecar, ya no más, ¿sí? Oiga, pero ¿qué? ¿Usted quién es para que me venga a decir eso? ¿Sí?
pero vemos es la persona, mas no vemos quién es esa persona o quién nos está direccionando, es que está siendo direccionada por el Rúa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cuando alguien nos exhorta? ¿Cómo nos ponemos? Nos ponemos bravos, de mal genio, ¿qué me van a ir a decir a mí, no? ¿Sí? ¿Por qué no nos sentamos y escuchamos y venga? Si me lo están diciendo es por algo. El Eterno en este momento nos está diciendo, cuidado de cómo llegan a ese momento, cuidado de cómo toman esa cena del Padre, porque el tomarle la cena del Padre indignamente están pisoteando mi sangre, están pisoteando lo que ustedes, lo que yo les he entregado, le están pisoteando la libertad, la redención la están pisoteando, ¿sí? Entonces aquí ninguno de nosotros somos exentos de todo lo que nos está enseñando el Padre en esta tarde. Dice, por todo lo que hemos hablado anteriormente, el apóstol Pablo les dice a sus lectores que cada uno se prueba a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Dice, en la Reina Valera del 60 traduce como pruébense, como pruébese, proviene del griego dekimazo, la cual surge de la acción de evaluarse o examinarse a sí mismo con el fin de encontrarse en paz y comunión con Dios. La idea de examinarse a sí mismo con el fin de no encontrar pecado en nuestra vida. En nuestra vida no debe ser una práctica exclusiva de la cena del Señor, sino que todos los días de nuestra vida debamos evaluar nuestros caminos con el fin de permanecer íntegros delante de nuestro Señor. Siempre, todos los días de nuestra vida examinémonos. No es solamente para llegar a Pesach, ¿sí? En este momento de pronto el Padre nos está diciendo, vamos a llegar a Pesach, examínense, ¿sí? Si nosotros nos examinamos a diario qué ocurre en nuestras vidas, que nosotros estamos mirando cómo estoy actuando, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo de una forma que no le agrada al Eterno, y lo más importante es corregir, ¿sí? Todos nosotros veníamos con cosas arraigadas del mundo, todos nosotros veníamos con cosas que cambiar cuando llegamos a los pies del Eterno. Entonces, cuando llegamos a los pies del Eterno y nos empezamos a examinar a nosotros mismos, empezamos a ver nuestras fallas. Démonos duro a nosotros mismos, ¿sí? No simplemente cuando exhortemos a una persona, no le damos también duro porque el Padre nos está diciendo exhorten, pero también démonos duro a nosotros mismos, ¿sí? Porque también nosotros somos seres humanos y también tenemos fallas. Entonces es ahí cuando nosotros examinamos nuestra vida, qué está ocurriendo en nosotros. Dice, examine, en Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué hermoso es cuando uno se mete en esa intimidad con Él, en ese tiempo de oración con Él allá en el lugar secreto y decirle, Padre, examíname hasta lo más profundo, ¿sí? No nos dé miedo, porque hay veces no lo hacemos de pronto por miedo, porque ¿qué me irá a pasar? No, pues ¿qué le va a pasar? Pues que va a ser limpiado de lo que viene, de lo que hay dentro de nosotros. Dice, definitivamente la cena es un evento muy santo, ya que allí se recuerdan los padecimientos de Yeshua, y por ello nadie puede tomarla indignamente, ya que eso es un verdadero sacrilegio que trae el juicio de Dios. Antes de tomar la cena del Señor, debemos evaluar nuestra vida, estar en completa obediencia a Dios, ser bautizados y libres de todo pecado. De lo contrario, debemos pedirle perdón a Yeshua y permitir que su sangre nos santifique para poder así comer el pan y beber el vino. Entonces aquí hay una palabra que dice que ser bautizados. Por eso es que nosotros, y les venía hablando de por qué el bautizo en ese tiempo, antes de Pesach, ¿sí? Para las personas nuevas, ¿sí? Acá hay muchos que van a hacer la tevilá en ese día, antes de esa celebración, y es en ese momento en cuando aceptan dejar su vieja naturaleza y volver
y volver su mirada a los designios del Eterno. ¿Sí? Es cuando aceptan a Yeshua como su Salvador, ¿sí? Como su Redentor. En ese momento es cuando tú ya te despojas y eres una persona totalmente nueva. Es cuando en el momento de nacer, es cuando tú naces de nuevo, ¿sí? Pero en Yeshua HaMashiach. Dice el Tevilá en Hechos 2, 38, 39. Kefa le respondió, esa es en la Biblia Kadosh. Kefa le respondió, vuélvanse de sus pecados, Teshuvá. Teshuvá es arrepentimiento, no se nos olvide. Regresen a Yahweh y sean cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yeshua, HaMashiach, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh, nuestro Elohim, llame. O sea, eso es para todos. En ese día cuando tengan la oportunidad las personas nuevas de hacer la Tevilá, van a recibir el don del Ruach HaKodesh. Y es cuando el Ruach HaKodesh ya va a empezar a obrar en sus vidas y va a empezar a actuar con respecto como ustedes lo recibieron. Una recomendación final. Dice, así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en sus casas, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Eso está en 1 Corintios 11, 33, 34. Dice, el apóstol cierra el tema recomendándoles a los corintios de no abusar de la cena del Señor. La diferencia entre la cena del Señor y la fiesta llamada Ágapes era grande. Esta última era con el fin de comer y compartir con los demás hasta que todos estuvieran saciados. Pero la cena del Señor no tiene ese fin. Más bien, el pan y el vino sean solo una pequeña porción simbólica con el fin de recordar los padecimientos de Yeshua y agradecerle lo que han hecho por nosotros al otorgarnos esta gran salvación. Por eso lo hicimos ahorita cuando estamos tomando el pan y el vino, estamos recordando todos los padecimientos que Él hizo por nosotros. Y nuestra morada nos decía, ella nos oraba y le decía al Eterno que todo lo que Yeshua pasó allá en ese madero fue terrible, ¿sí? Pero fue con un propósito, y el de justificar nuestros pecados y de nosotros ser salvos. Por eso les dice que cuando se reúnan para celebrar deben esperar a que todos estén presentes, tanto ricos como pobres, y si alguien tiene hambre que coma en su casa, porque la cena del Señor no es un banquete para saciar, así que no se estarán condenando por su actividad irreverente. Las demás cosas que tiene que arreglar las espera poner un orden cuando nos visite nuevamente. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Al final, todos nosotros podemos aprender la importancia de vivir en santidad, ya que nadie puede acercarse a nuestro Adón siendo inmundo. Y si practicamos de la cena del Señor antes, debemos examinarnos con el fin de asegurarnos de que estemos en comunión con Él, y si no es así, nuestras maldades no son graves, podemos pedirle perdón con la plena disposición de abandonar nuestros pecados, así participar de este santo solemne evento que recuerda y anuncia los padecimientos de Yeshua hasta su regreso. Cuando nuestro corazón dispone para sacar todos esos pecados que hay en nuestras vidas, cuando nosotros somos conscientes de lo que el Eterno va a hacer en nuestras vidas, por eso nuestra mora nos dice, hay veces es mejor ponerse rojo por un momento, ¿sí? Mas no por toda la vida. ¿Sí? Entonces es en ese momento cuando nosotros debemos de ser, cuando tengamos algo dentro de nosotros, expresémoslo. Eso trae libertad.
Cuando nosotros expresamos, cuando nosotros ya dejamos de que nuestros pecados sean ocultos, sino que sean visibles, ya no le estamos dando cabida al enemigo para que venga y use esos pecados que hay dentro de nosotros y pueda destruir nuestras vidas y nos pueda alejar de nuestro eterno. Entonces es muy importante cuando nosotros, si en este momento nosotros estamos dispuestos y ya estamos preparados para celebrar la cena del Eterno, en ese momento maravilloso allá cuando recordamos que el padecimiento de Yeshua, listo, vamos a hacerlo. Es una fiesta establecida por toda la eternidad y siempre, siempre debemos de celebrarla, siempre debemos de celebrar esa conmemoración. No es que un año diga, no, hoy no quiero, y el otro año diga, no, este año sí quiero porque estoy preparado. Si lo celebró el primer año, usted tiene que estar preparado para todos los años, ¿sí? Por eso Él nos dice, examínense a diario, para que pueda, cuando llegue este momento, usted sea santo también, ¿sí? Y llegue de una forma adecuada para este momento. Entonces, es hermoso lo que el Padre nos quería enseñar en esta maravillosa tarde, esta enseñanza. Son muchas cosas que aprendemos nuevas, pero que más de aprenderlas y escucharlas, debemos de actuar y hacerlas, porque si solo escuchamos y no hacemos, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Entonces para cada uno de los que están acá para cada uno de los que estamos, ¿sí? en esta hermosa tarde finalizando Shabbat, es ese tiempo que el Padre ha preparado para darnos esta instrucción. No la tomemos como si ya otra vez la misma cantaleta o es lo mismo que nos está diciendo el Eterno. Si el Eterno nos está diciendo en este momento es por algo, ¿sí? No traigamos juicio celebrando la cena del Señor indignamente, sino pongámonos a cuentas delante de Él para poder celebrar ese tiempo maravilloso, ese recordatorio, ¿sí? Ahí después empieza una fiesta que es panes sin levadura, y la levadura significa todo lo que nos infla en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es simbólico el pan sin levadura. La levadura es la que nosotros debemos sacar de nuestras vidas, de nuestro corazón, ese orgullo que no nos deja cambiar y que no nos deja hacer las cosas. Entonces, bueno, le damos gracias a todos los que se conectaron en esta tarde con la emisora Restaurando las Sendas Antiguas, desde aquí las de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones desde Soacha. Agradeciéndolos a todos aquellos que estuvieron conectados y bueno, nos vemos dentro de 8 días con una nueva enseñanza. Que el Eterno les bendiga. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.